Bueno, ahí vamos a ver. Compartir pantalla. Hoy tenemos que ver la parte electrodinámica, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar definiendo un concepto que se llama corriente eléctrica. Corriente eléctrica. ¿Qué preconcepto tienen ustedes de corriente eléctrica? ¿Qué les parece a ustedes que es? Es la energía que circula con una carga a través de un cuerpo. Está asociado sí con la energía, pero es, digamos, imagínense ustedes, ¿se acuerdan de la clase pasada que ustedes tenían conductores que unían los capacitores y la fuente y demás? Imagínense ustedes que tienen un conductor, ¿sí? Este es un conductor que es un cable, ¿sí? Y por ese conductor está circulando una cierta cantidad de carga, ¿sí? La carga nosotros la simbolizamos con la letra Q y era en Coulomb, ¿sí? Hasta ahora siempre los análisis que nosotros hicimos de cálculo, ¿sí? Eran análisis que contemplaban que las cargas estaban quietas, ¿sí? Si bien habíamos explicado que en el proceso de carga y descarga de un capacitor existen periodos transitorios donde hay cargas moviéndose, ¿sí? Yendo de la fuente al capacitor, o después cuando el capacitor se conecta a tierra, del capacitor a tierra, siempre los cálculos que hicimos o las situaciones que analizamos siempre fueron estáticas, ¿sí? Con las cargas quietas. Ahora en este caso vamos a ver qué pasa cuando las cargas se mueven, ¿sí? Vamos a imaginar que tenemos cargas positivas que están circulando por este conductor, ¿sí? Y las cargas se están desplazando, ¿sí? Entonces, ¿qué puede estar pasando? O sea, lo que puede darse, digamos, es que circulen muchas cargas o pocas cargas, ¿sí? Se dice que la corriente eléctrica es la tasa de circulación de cargas con respecto al tiempo. Tasa es con Z, me parece. Tasa de porcentaje. Vamos a poner la proporción de circulación de cargas con respecto al tiempo. Al tiempo. Es decir, si tenemos una gran cantidad de cargas circulando en un periodo corto de tiempo, se dice, ¿sí?, que tenemos una alta corriente eléctrica. Sin embargo, si tenemos poca cantidad de carga que pasa en un largo periodo de tiempo,
afirmamos que la corriente eléctrica es baja, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Imagínense que esto es una ruta, ¿sí? O un camino, y las cargas son personas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un camino donde a veces circula una persona, un camino medio abandonado donde no pasa nada, de vez en cuando pasa una persona. Bueno, esa sería una situación con poca circulación de personas. En cambio, imagínense una calle del centro donde todo el tiempo está pasando gente, permanentemente está pasando gente, ¿sí? Entonces, ese sería un caso de alta circulación de personas. Entonces, la corriente eléctrica sería lo mismo, solo que aplicado a la circulación de cargas eléctricas, ¿sí? Cuando circulan muchas cargas en un periodo corto de tiempo, quiere decir que tiene una corriente alta. Cuando circula poca carga en un largo periodo de tiempo, tenemos una corriente baja. Entonces, la definición de corriente eléctrica, ¿sí? Es corriente eléctrica igual a carga o diferencial de carga, porque en realidad es una tasa, es un cambio en la carga, dividido diferencial de tiempo, ¿sí? Diferencial de tiempo, y esto, digamos, se convierte, o sea, es una ecuación diferencial que si las tasas son iguales en un periodo, o se convierte en una ecuación de diferencias finitas, ya no diferenciales, que sería corriente eléctrica, es el delta de carga sobre el delta de tiempo. Delta tiempo. ¿Sí? Entonces, recién hemos analizado el ejemplo de el camino, ¿sí? El camino por el que circulan personas. Ustedes tienen que entender que la corriente eléctrica es un fenómeno, es una particularidad instantánea, ¿sí? Es algo instantáneo. Es instantáneo. O sea que no es algo constante, ¿sí? Como la capacidad de un capacitor, por ejemplo. El capacitor siempre tiene la misma capacidad. La corriente eléctrica, como una circulación de cargas, siempre es constante. Es instantáneo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en la calle del centro, a la mañana, por ejemplo, está muy transitada alrededor de las 9, de las 10, 11, ponele, hay mucha circulación. Después, pasado el mediodía, cuando ya hace mucho calor y la gente se va a toda su casa a almorzar, pasado las 12, 12 y media, ya no pasa más nada en el centro, no hay más gente, ¿sí? Después, a las 2 de la tarde, 3, 4 de la tarde, por ahí no pasa nada porque hace mucho calor, y después de vuelta empieza a salir la gente, empieza a moverse y de vuelta empieza a circular más gente, ¿sí? Entonces, siguiendo con nuestra analogía de ese caso, digamos, la corriente eléctrica ocurre lo mismo, digamos, en un instante, por ejemplo, podemos tener una circulación grande de corriente y después por el mismo conductor ya tenemos una circulación menor, ¿sí? Y después puede volver a una circulación mayor y así. O sea, no es algo que permanece constante el tiempo, es algo que puede variar, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué se analiza? Se analiza una sección del conductor, ¿sí? Vamos a hacer así, como decir un redondo, y esto para nosotros es una sección del conductor, ¿sí? Una sección del conductor. Bueno, entonces lo que nosotros analizamos es qué cantidad de carga circula en esa sección en un lapso de tiempo, ¿sí?
Entonces, vamos a tomar para la explicación de esto un ejemplo, ¿sí? Y el ejemplo va a ser un ejercicio. Decimos, ejercicio 1. Por una sección de un filamento de ducha, están circulando una cantidad de cargas de 0.0005 coulomb en 0.0003 segundos. Entonces, determinar la corriente eléctrica. ¿Sí? Para esto yo les voy a anotar acá las unidades, ¿sí? La corriente eléctrica tiene como unidad en la parte de arriba la carga que es coulomb, ¿sí? Y en la parte de abajo tiene la unidad del tiempo que es segundo, ¿sí? Y sabemos, o sea, ahora yo le voy a explicar que 1 ampere es igual, o sea, el ampere es la unidad de la corriente eléctrica. 1 ampere es 1 coulomb sobre 1 segundo, ¿sí? Esa es la unidad que nosotros tenemos para la corriente eléctrica. Entonces, resuelven un poquito este ejercicio. Vamos a ver qué corriente nos da. Uno coma 66 amperes. Bien. Entonces, Profe, una consulta si es, que le quería hacer, me cortaba el internet. ¿Me si es, escucha? sí, te escucho. La definición de corriente eléctrica, cuando dice una gran cantidad de carga circulando en un periodo corto, ¿puede pasar que una gran cantidad de carga circulando en un largo periodo también? Sí, ¿O o al sea, vos revés? tenés que hacer la división siempre, porque si circula mucha carga en un periodo largo también puede ser una baja corriente. Entonces vos tenés que hacer la división. Cantidad de carga dividido tiempo. Si vos generalmente tenés cargas, mucha cantidad de carga que pasa en un periodo corto de tiempo, tenés una alta corriente, ¿sí? Ah, ok, profe, gracias. O sea, entonces 0.003 segundos. Y eso vos me dijiste que da, esa es una corriente que da 1,66 amperes. 1.66 amperes. Amperes se representa con la letra A, ¿sí? Bueno, entonces, vimos que es la corriente, ¿sí? Y cómo se relaciona con la carga y cómo se relaciona con la unidad de tiempo. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, si tenemos una corriente constante, ¿sí? Constante en un conductor, en una sección de un conductor, para ser más preciso, un conductor. Estamos frente a un caso de electrostática o electrodinámica. Pregunta, ¿qué les parece a ustedes?
Sería, sería electrostática porque usted nos dijo que no es constante si hablamos de electrodinámica. ¿Alguna otra opinión? En realidad, la dinámica se trata de la corriente instantánea, o sea, puede, por más que sea un largo tiempo, puede ser dinámica. Acuérdense lo siguiente, ¿sí? La definición de electrostática era cargas quietas, estáticas. Si dice una corriente constante, no una carga constante. La corriente hace referencia a un movimiento de cargas. Imagínense en esta sección del conductor, si las cargas están todas quietas, ¿va a haber corriente eléctrica? No, pero se puede pensar que hay un capacitor y hay ese movimiento de la fuente hasta el capacitor. Sí, pero es un periodo transitorio. Siempre en electrostática nosotros analizamos cargas quietas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos corriente eléctrica, ¿sí? Por más que sea constante, nosotros estamos asumiendo que ya las cargas se están moviendo, ¿sí? Eso es importante definir. Si nosotros decimos una corriente eléctrica constante, ¿qué quiere decir? Que está circulando cargas, ¿sí? Que se están moviendo, ¿sí? Por más que la palabra constante haga, quién sabe, haga referencia a algo que es quieto, no. Lo que quiere decir constante en ese caso es que la corriente eléctrica es constante, quiere decir que la cantidad de carga que pasa en una cantidad de tiempo es la misma. Es lo mismo que si ustedes dejan la canilla abierta. Dejan la canilla abierta y está saliendo agua. La cantidad de agua que sale por segundo es la misma, pero ¿el agua está quieta? No, está corriendo. Entonces, si nosotros decimos, si nosotros afirmamos la existencia de una corriente, entonces ya estamos en el campo de la electrodinámica, ¿sí? Movimiento de cargas, electrodinámica, ¿sí? Bien, muy bien. Ahora vamos a analizar, ¿sí? ¿Cómo es el tema de los otros componentes? Bueno, la corriente eléctrica es una propiedad, ¿sí? Le aclaro nomás que es escalar, ¿sí? No es vectorial. La corriente eléctrica es escalar porque las cargas son escalares, ¿sí? Y el tiempo también es escalar, entonces no es vectorial la corriente eléctrica. Ahora vamos a analizar la fuente de tensión, o también que lo llamábamos batería, ¿se acuerdan? Este es un elemento que ya lo conocemos, ¿sí? De electrostática, y ahora lo vamos a ampliar ¿cómo se dice? Su función, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra batería, esta es nuestra batería, ¿está? Entonces, ahora, imagínense que nosotros tenemos un sistema, ¿sí? Un sistema cualquiera, por ahora no le voy a decir de qué está constituido, pero vamos a decir que tenemos esta batería que está alimentando a este sistema. Y vamos a decir que en esta sección, ¿sí? Está circulando una corriente, ¿sí? En esa sección está circulando una corriente que le vamos a llamar I, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cuál era la definición de la batería? ¿Qué definición tenía esto?
No era que la batería era ideal y que siempre, o sea, siempre salía carga de ahí, no se terminaba nunca. Claro, la batería era un componente activo, ¿sí? Que nos entregaba cargas siempre a un mismo nivel de tensión, ¿sí? O sea que, si ustedes se acuerdan que para capacitores, nosotros teníamos el equilibrio de un capacitor estaba dado por su ecuación de equilibrio, o sea, la cantidad de carga que iba a almacenar el capacitor dependía de su capacidad y la tensión que le aplicábamos. Ahora, si nosotros tenemos un sistema que representa un consumo de corriente, ¿sí? O sea, un sistema que consume una cierta corriente de forma permanente, ¿podríamos decir que esta fuente va a abastecer de corriente o no? ¿Va a poder entregar corriente? Sí. Sí, porque si ¿se acuerdan la definición de una batería? Que era un elemento que nos entregaba cargas manteniendo un mismo nivel de tensión, ¿sí? Entonces, entre que nos entregue cargas y nos entregue corriente, es lo mismo, porque lo único que cambia, o la única diferencia entre la corriente y la carga es que la corriente está en base a un tiempo, ¿sí? Entonces, si este sistema consume una cierta corriente de forma permanente, la batería, ¿sí? Se la va a entregar, ¿sí? Va a estar mandando cargas, ¿sí? En una cantidad determinada de tiempo por el conductor para el sistema que consume esa corriente, ¿sí? Ya sea una ducha, un horno, un ventilador, un aire acondicionado, una tele, cualquier consumo, la fuente de tensión es la encargada de abastecerlo, ¿sí? Y yo le llamo fuente de tensión ahora, no solo batería, porque puede ser también la red, digamos, que nosotros tenemos de enchufes, ¿sí? O sea, en casos donde tenemos, vamos a ponerlo así, en casos donde tenemos bajos consumos, se utilizan baterías, pero en casos donde los consumos ya son mayores, se conectan los sistemas a la red, ¿sí? Que serían los enchufes y todo el sistema que nosotros tenemos de alimentación de energía. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. O sea que no hay mayores cambios de la fuente de tensión con respecto a lo que veíamos para capacitores. El componente, digamos, que nos abastecía de cargas antes, ahora nos va a abastecer de corriente eléctrica. Pero sigue siendo un componente igual, parecido y con las mismas propiedades, ¿sí? Entonces, vamos ahora a definir otro componente. Ahora sí. Vamos a definir un nuevo componente que se llama resistencia eléctrica, ¿sí? Resistencia eléctrica. Bueno, resistencia eléctrica es la propiedad de un cuerpo para resistirse al paso de la corriente eléctrica. Imagínense ustedes tienen un cuchillo, ¿sí? Que no tiene mango, que está todo de hierro completo, y tienen un pedacito de escarbadiente, ¿sí? Un pedacito de escarbadiente que es de madera seco, no está húmedo, ¿sí? Y meten el cuchillo en el enchufe y después, paso seguido, meten el escarbadiente en el enchufe. ¿Cuál de los dos le va a permitir un pasaje de corriente hacia su cuerpo? En caso que estén descalzos y a tierra, digamos. ¿Cuál de los dos le va a patear? El cuchillo. El cuchillo le va a patear. ¿Y el escarbadiente?
Y si No, es de porque madera, creo que no patea. Si la madera está seca, si es seca, está bien seca, no está húmedo. Es un mal conductor de corriente, o sea, no debería pasar corriente. No debería, ¿no? No debería. Si estuviese húmedo, el agua sería conductor. Ahí sí, ahí sí. Bueno, entonces, fíjense lo que dice, ¿no? Por ejemplo, generalmente los materiales mecánicos, materiales metálicos son buenos conductores, ¿ves? Y los materiales, ¿cómo se dice? De cadena de carbono, que serían los materiales... Orgánicos. Orgánicos, excelente. Orgánicos secos, ojos secos, siempre secos, son malos conductores. Y los materiales cerámicos, que esos son malísimos conductores, son muy malos conductores, y a eso se le llama aislantes, ¿sí? ¿Ves? Que sería lo opuesto, ¿sí? Opuesto. Son materiales usados justamente para lo contrario, ¿sí? Vos querés conducir, usás un metal. Vos querés aislar que no pase la corriente, entonces usás un cerámico, ¿sí? Entonces... Profe, ¿el aluminio sería no conductor o un mal conductor? ¿El aluminio dentro de qué grupo de materiales se encuentra? ¿Metálico, orgánico o cerámico? Es metálico. El aluminio es metálico, es un excelente conductor. El aluminio es un conductor muy bueno, ¿sí? El mejor conductor es el oro, pero es muy caro. Después le sigue la plata, también carísimo. Después viene el cobre, el bronce, y después viene el aluminio. En ese orden, esos son los mejores conductores, ¿sí? El aluminio está dentro de los mejores conductores que hay, inclusive es mejor conductor que el hierro, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, existe una propiedad, ¿verdad?, de los elementos que es específica, ¿no?, a su sección y longitud, que se llama resistividad. ¿Sí? Entonces, nosotros imagínense que tenemos un cierto conductor que es largo, ¿no? Ese conductor tiene una cierta, vamos a decir que la corriente quiere pasar así. Este conductor tiene una cierta sección. Que sería esto. La sección sería esta área, ¿no? Y también tenemos una cierta longitud, ¿sí? Longitud, ¿sí? Entonces, se define como resistividad, o sea, la resistividad es la propiedad específica del material que se obtiene de tablas. Y la resistencia es la característica, ¿ah?, del elemento físico encontrado, ¿sí? O sea, nosotros tenemos este conductor, tiene una cierta dimensión, una cierta sección y una cierta longitud. Entonces la resistencia va a ser efectivamente cuánto resiste ese cuerpo al paso de la corriente, y la resistividad es una propiedad específica del material, es decir, la resistividad de 1 gramo así chiquitito de aluminio va a ser la misma que de un bloque de aluminio gigante, ¿sí?
porque es una propiedad específica del material, ¿sí? No depende del volumen. En cambio, la resistencia sí ya depende de las dimensiones físicas. Entonces, ¿cómo es la fórmula? La fórmula es resistencia R es igual a resistividad por largo o longitud dividido la sección, ¿sí? Dividido la sección. Esa es la fórmula. Entonces, vamos a ver aquí resistividad de materiales. Y vamos a mirar, por ejemplo, qué nos dice en la tabla. Esta, por ejemplo, una tabla comúnmente usada. Y ahora yo le voy a dar un ejercicio para que practiquen, ¿sí? Con esta tabla vamos a decir que vamos a tener un ejercicio para que ustedes calculen, ¿sí? Entonces, calcule la resistencia de una bobina de aluminio de 2000 metros de largo con una sección de 12 milímetros cuadrados, ¿sí? ¿Se animan a hacer este ejercicio? Acá yo les pongo las unidades, ¿sí? La resistencia tiene una unidad que se llama el ohm, ¿sí? Ohm. La resistividad tiene una unidad que es ohm por sobre metro. El largo estaría en metros y la sección tiene que estar en metros cuadrados, ¿sí? Ahí van a tener que convertir. Y esta tabla me parece que no les va a servir porque es una tabla que está en pie. Voy a ver si le doy otra tabla. A ver esta. Ohm por metro. Esta sí está en unidades. ¿Se animan a hacer este cálculo? Bueno, profe, sí. Bueno, Vamos a hacer y a ver qué nos da. pero si no vemos los datos está complicado. A ver. Vamos a... ¿Dónde está? Acá. Ahí está. Ahí le dejo la pantalla para... ¿0,47 puede ser? Ohm. Sí, puede ser. Sí.
A ver, vamos a ver. ¿La pasaste la sección a metro cuadrado? Sí. 12 milímetros cuadrados serían, ¿cuántos? 12 milímetros cuadrados estaríamos hablando de 12 dividido 1.000.000, ¿puede ser? Sí. Sería 12 por 10 a la menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Metro cuadrado. Y Sí. acá el largo sería 2.000 metros. Y aquí arriba tenemos la resistividad en ohm sobre metro, que es en ohm, perdón, por metro, no sobre metro, guardan. Es ohm por metro, sí, perdón. Que es la resistividad en el caso de aluminio, conductor de aluminio, que tiene 2,82 por 10 a la menos 8, ¿sí? Estamos hablando de entonces 2,82 por 10 a la menos 8. Entonces, me va a quedar el menos 6, que me va a quedar la menos 2. Puede ser. ¿Así te dio?